Pasaron algunos minutos. Luego de notar que la luz seguía encendida, levantó la vista. Y ahí estaba, la criatura más aterradora que había visto en su vida. Alto, bastante delgado, como un esqueleto cubierto por piel rosa pálido. Los huesos marcados, los dientes afilados y los ojos rojos, intensos y vacíos. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani, Maggie y Edna. Dicen que los niños pueden ver cosas que los adultos ya no. Sombras que cruzan una habitación vacía. Voces que les susurran mientras juegan solos. Presencias que describen con tanto detalle que asusta. Y que, según ellos, está justo ahí, al lado de su cama o detrás de ti. Pero, ¿por qué ellos sí y los adultos no? Lo hemos investigado y hay dos bandos. Unos dicen que es solo imaginación, que los niños inventan cosas extraordinarias para llenar vacíos o para enfrentar sus propios miedos. Así lo afirma el psicólogo Chris French, especializado en creencias paranormales. Según él, los niños tienen una grandiosa imaginación que les permite crear en su mente fantasmas, monstruos o incluso criaturas horribles, lo que también les hace ver sombras en la oscuridad. Pero todo parte de una invención de su mente. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario, que la mente del niño no está inventando, está viendo. La doctora Karen Good, autora de Los niños que ven fantasmas, asegura que el cerebro infantil es un portal que se mueve entre frecuencias, como si sintonizaran otras realidades. Dicen que los niños pueden pasar de un estado de onda cerebral a otra en segundos. Eso le permite conectar con algo más, con seres que, para la mayoría de los adultos, ya no existe. Asimismo, el escritor y educador Michael Mendiza dice algo aún más interesante. Dice que si un niño ve algo que sus padres no ven, aprende rápidamente a ignorarlo, porque acepta que no es normal y no encaja. Y así, el canal se cierra, porque los adultos le repiten, eso no existe, y entonces desaparece para siempre. Pero antes de que se apague esa conexión, algunos niños dejan señales, relatos tan inquietantes que hielan la sangre. Hoy te contaremos varias historias en las que los niños parecen tener un pie en este mundo y otro en el más allá. Prepara tu mente para abrirse, porque tal vez, después de este episodio, mires a los más pequeños con otros ojos. Estás escuchando La Voz del Gato Negro y este episodio se llama Ellos se pueden ver. Bloques de madera. Carlos tenía el mismo sueño cada noche. Estaba sentado en su cama, construyendo castillos con bloques de madera
que no existían en el mundo real. Él nos cuenta que le gustaba construir ese castillo. Por ello, lo hacía con concentración, con algo de entusiasmo y alegría. Pero siempre cuando terminaba, una figura oscura saltaba a la cama de forma violenta y derribaba todo lo que había construido. Y entonces despertaba. Y Carlos explica que su cama rebotaba como si algo pesado y enorme saltara en su cama. Por supuesto, Carlos no podía evitar llorar. Esa figura le daba tanto miedo que su madre venía a consolarlo. «Solo fue un sueño, hijo», le decía. Pero él sabía que no lo era del todo. Había algo más. Una noche, en el sueño hubo un ligero cambio. Los bloques ya no eran de madera simple. Tenían colores más brillantes. Algunos eran azules, otros rojos y otros amarillos. Como nunca había sido así, ese pequeño cambio le hizo saber que esa noche iba a ser diferente. Se despertó, como siempre, la cama rebotando y el corazón acelerado. Pero esta vez, su madre no vino. Notó que las sábanas con que se arropaba empezaban poco a poco a deslizarse hacia el suelo. Y luego sintió como una mano tiró uno de sus pies, con fuerza, con una intención que no se sentía buena. Se dejó caer de la cama. Agarrándose fuerte de los barrotes, luchó y luchó por no ser arrastrado. Sintió que el miedo lo paralizó por unos instantes, que el tiempo se estiraba hasta que de pronto esa cosa que lo tenía sujeto lo soltó. Carlos corrió con lágrimas en los ojos directo a la habitación de sus padres. Lo que sucedió esa noche asustó tanto a los padres de Carlos que llamaron al sacerdote del pueblo. Bendijo la casa, habitación por habitación. Y Carlos comenta que desde entonces nunca más tuvo ese sueño. Durante años, Carlos creyó que había sido solo una pesadilla, hasta que, muchos años después, compartió su historia en un foro, y alguien, un completo desconocido, respondió: «Yo también soñaba con bloques de madera de colores. Tenía que apilarlos para salir del cuarto, pero la puerta se alejaba más y más y escuchaba risas en la oscuridad, y al despertar, mi cama también rebotaba». Cuando somos niños, es normal tener una pesadilla recurrente. Pero lo que resulta extraño en esta historia es que dos niños, sin ninguna conexión aparente, tuvieron el mismo sueño y experiencia. ¿Te ha pasado algo similar? ¿De niño tenías un sueño con bloques de madera? Cuéntanos tu experiencia. Fíjate, Dani, que yo también he experimentado sueños así como los de Carlos. Esos sueños que se sienten muy reales, como si no estuviera despierto. Y cuando me sucede, suelo abrir los ojos y me quedo un rato en la cama, pensando que fue exactamente lo que viví. A ver si encuentro alguna señal, algún presagio. Y si te soy sincera, en uno que otro sueño he encontrado información relevante.
que me ha servido, pero eso es material para otro video. La historia que les traigo no se trata de un pequeño niño atormentado por pesadillas, sino de 4 adolescentes curiosas que buscaron y luego encontraron algo que no querían. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Montana. La madre de la protagonista creció allí, junto a su hermana, frente a una casa donde vivían 2 niños más. Y, como es de esperarse, los 4 niños jugaban juntos, atrapando gallinas, nadando en el río y haciendo lo típico que se hace en esas crianzas maravillosas que son al aire libre, en el campo y rodeada de naturaleza. Así los años pasaron y la historia pareció repetirse. Esta mujer, ya adulta, tuvo 2 hijas. Ana, quien es la protagonista principal de nuestra historia, y su hermana menor. Y justo al frente, los vecinos, ya mayores, recibían cada verano a sus nietas, unas gemelas. Las 4 niñas se volvieron inseparables. Pasaban los días en el campo y las tardes en el río, justo como en el pasado lo hacían sus padres. Hasta que un día, Ana, quien ya era adolescente y sentía fascinación por lo espeluznante, viajó al pueblo. Encontró una tienda de curiosidades. Entonces decidió ingresar. Allí vio, justo en un rincón, algo que captó su atención. De inmediato, como que si la llamara. Y sí, como si lo imaginan, Ana vio una ouija. Fue, la revisó, se quedó como hipnotizada. Pero no la compró, porque no tenía dinero en ese entonces. Luego, ella regresó a su casa y le comentó a su hermana y a sus amigas. Así que, como buenas adolescentes, con exceso de creatividad y cero sentido común, decidieron hacer una. Y como si se tratase de un proyecto escolar, todo se puso en marcha. Cartulinas, rotuladores, crayolas, cinta adhesiva y listo. En cuestión de minutos, una ouija casera ya estaba hecha. Para tranquilizar su conciencia, las 4 niñas se dijeron que no los harían en casa. De hecho, cuando decidieron realizar este proyecto, estaban en casa de los abuelos de las gemelas. Y según su criterio, algo ingenuo, porque vaya que sí lo fue, se dijeron a sí mismas que técnicamente no estaban rompiendo ninguna regla espiritual, porque ninguna vivía allí como tal. Las gemelas, bueno, ellas estaban pasando solo unas vacaciones. ¿Así? Las niñas entusiastas bajaron al sótano de la casa e hicieron un círculo de sal sobre una toalla. Ya sabes, para no manchar la alfombra. Todo esto ocurrió mientras que otra niña buscaba en Google una oración de protección. Al encontrarla, una de las gemelas la leyó y las 4 niñas pusieron sobre la tabla de papel un dedo. Y listo, en cuestión de segundos, el portal estaba abierto.
Los dos primeros entes se identificaron con iniciales. El tercero era una mujer que al cabo de un rato, las niñas olvidaron su nombre, pero no su advertencia. Hay algo oscuro aquí. Un ruido repentino interrumpió la sesión. Las niñas se asustaron y decidieron no volver a jugar en el sótano. Ellas siempre se despedían bien de las entidades, pero esta vez, sin lugar a dudas, el miedo se quedó con ellas. Lo que más les inquietó fue la forma en que los otros espíritus hablaban de esta energía oscura, como si le temieran. Las niñas intentaron olvidar el tablero, pero con ellas se quedó una sensación extraña, una atracción, una curiosidad intensa, por lo menos en 3 de las 4 niñas. Más tarde salieron al patio y aunque el sol brillaba, la sombra de la casa se sentía más fría de lo normal. Sin importarle esto y sin vacilar, bajo ese cielo engañosamente claro, decidieron usar la ouija una vez más. En ese momento, una presencia guió sus manos. Esta presencia se identificó como Susan. Dijo que había sido monja y cuando le preguntaron de dónde venía, Susan respondió: Sydney. Al principio, las niñas dudaron si se trataba de Australia o de otro lugar, pero una de las gemelas recordó que allí, justamente al lado de su pueblo, había otro pueblo que se llamaba Sydney. Y Susan confirmó esto. Después le preguntaron si ella era la energía oscura de las que hablaban las otras entidades. Y lamentablemente, Susan también confirmó esto. Ahí fue cuando todo se descontroló, todo cambió. La hermana menor de Ana insistía en terminar la sesión, pero las otras 3 niñas querían saber más sobre Susan, por lo que le preguntaron dónde había trabajado. A esto, Susan le respondió deletreando letras al azar, una secuencia de letras sin sentido. Así que las niñas decidieron intentarlo de nuevo, pero obtuvieron el mismo resultado. No insistieron más, se despidieron apresuradamente y le dieron la vuelta a la ouija. Yo creo que ahí fue allí comenzaron ellas sus errores, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Ana, intrigada, buscó en su viejo teléfono las letras que Susan había indicado. Y lo que encontró fue el nombre de una iglesia en Noruega. Ya bastante asustadas, las niñas decidieron cerrar el ciclo. Se despidieron y quemaron la ouija. Esto sin duda fue un gran error de principiante, ya que no se recomienda quemar la ouija. Bueno, luego pasaron 5 años y nada extraño había ocurrido hasta entonces. Pero un día, Ana recibió una llamada de un número desconocido de Sydney, sí, el pueblo que quedaba en Montana. Normalmente Ana no contesta números desconocidos, pero esa vez sí decidió contestar. Hubo muchísima distorsión, pero entre el ruido, Ana logró escuchar una voz que le dijo: Hola, soy Susan.
Si te soy sincera, Dani, esta historia me puso los pelos de punta. Y es que cuando somos niños, solemos ser osados y jugar con cosas que no conocemos. Mucha gente cree que quemar una ouija es la forma correcta de cerrar el portal, pero no. Esto es un grave error. Según los expertos en ocultismo, es peligrosísimo, ya que el fuego puede liberar la energía atrapada en la tabla y, lejos de sellar la puerta, puedes esparcirla por el entorno. Lo recomendable es despedirse correctamente. Intenta no tener miedo, no hacerlo de una manera apresurada, sino con calma y seguridad. Luego, rompe el tablero en 7 partes. Rocíalo con agua bendita y entiérralo lejos, muy lejos de tu casa. Esta historia que acabas de contar de Ana, Maggie, hizo que me despertara un recuerdo de mi niñez. Se los voy a contar brevemente a ustedes. Cuando yo estaba en la escuela primaria y tenía como 9 años, durante el receso era costumbre que todos los grados salieran a comer sus meriendas y a jugar. En esa época, no sé por qué se hizo popular jugar a la ouija. Todos lo hacían en papel. Nunca había alguien que llevara una tabla de verdad al colegio. Un día, a un grupo de niños se le ocurrió jugarla. Hicieron sus dibujos. Colorearon una casa, un sol y una luna, y otros elementos que no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo con claridad es que uno de ellos dijo: pase lo que pase, no se suelten de las manos, porque si no, la entidad se escapa. En eso, yo me fui a comprar a la cantina. Ellos quedaron sentándose en círculos y pronunciando la oración para poder conectar con los entes. De regreso, escucho un fuerte golpe. En eso, alzo la mirada y veo con claridad que uno de los niños estaba suspendido en la pared. A los segundos, este es arrojado con mucha fuerza al suelo nuevamente. El niño quedó inconsciente y sus ojos en blanco. El resto de sus compañeros fueron expulsados con violencia, mientras se escuchaba una horrible voz. No entendí lo que dijo, pero se notó que no era de este mundo. Después de eso, los maestros salieron corriendo al lugar. El niño que fue lanzado estuvo inconsciente por horas. Llamaron a la ambulancia y se lo llevaron al hospital, mientras que los otros fueron interrogados. Entre tantas cosas, recuerdo que uno de los niños dijo: es que fulanita se asustó y se soltó de las manos. Tiempo después, prohibieron jugar a la ouija en el colegio. Bueno, espero que les haya gustado mi anécdota. Ahora les voy a contar la historia de Lucas, titulada Mi hermana me veía parado en su puerta cada noche, pero yo estaba dormido. Lucas y su hermana Alice eran inseparables. Dormían en la misma habitación, reían juntos, compartían juegos y también temores. Todo cambió cuando Lucas cumplió 7 y le dieron su propia habitación. Una transición que parece natural,
pero trajo algo más, algo que solo Alex podía ver. Una noche, Alex le hizo una pregunta extraña a Lucas. ¿Por qué me miras por las noches y nunca dices nada? Él se rió confundido. Le dijo que no sabía de qué hablaba, pero Alex no sonreía. Le dijo muy seria: deja de mentir, deja de quedarte en la puerta mirándome. Días después, empezaron los gritos. ¡Fuera, Lucas! ¡Déjame en paz! Y Lucas estaba dormido. Él trató de ignorarla. Pensó que eran pesadillas de su hermana, pero las preguntas no lo dejaban tranquilo. ¿Por qué lo veía él? ¿Qué era esa presencia que usaba su rostro? La incomodidad creció en silencio. La última noche fue la peor. Alex gritó: ¡vete, Lucas! ¡En serio, para! La figura no se movía. Entonces Alex gritó aún más fuerte: ¡fuera! Y ahí empezó a avanzar. Alex gritó con todas sus fuerzas y su padre entró corriendo. La niña lloraba: papá, papá, saca a Lucas de aquí. Intentó atacarme. Y su respuesta fue: Alice, Lucas está durmiendo conmigo. Años después, ya de adultos, Alex decidió contarlo todo. Con lágrimas en los ojos, le confesó: durante casi un año te vi ahí parado. Cada noche era tu cara, pero no eras tú. Decía que una sombra densa lo cubría, que ni la luz del pasillo lo tocaba, que esa silueta con su rostro solo la miraba, inmóvil, silenciosa y ajena. Desde entonces, Alex reza todas las noches, a pesar de que su familia no es creyente. Lucas, por su parte, nunca vio ni sintió nada, pero vive con una pregunta: ¿y si algo usó su rostro? ¿Y si una parte de él salía cada noche sin que lo supiera? No tiene respuestas, pero sí le da escalofrío de solo pensarlo. Esta historia es realmente interesante, y por la descripción de Alex, hay quienes creen que lo que vio es un doppelganger. ¿Qué opinas tú? Si te soy sincera, Dani, a mí me gustó mucho esta historia. Y creo que sí, podría tratarse de un doble, o en este caso, de un doble malvado. Este tema a mí me resulta muy interesante, porque existe la creencia de que si un doppelganger es visto por un familiar o amigo, significa que la persona cuyo doble fue visto estará en peligro. Pero si en cambio tú ves tu propio doppelganger, se traduce en un presagio de tu muerte inminente. Ahora bien, hay relatos de doppelganger que sugieren que estos podrían intentar aconsejar a la persona a la que se le presentan. Pero estos consejos suelen ser engañosos o maliciosos. Algo así
como un Pepito Grillo malvado. También pueden intentar sembrar ideas siniestras en la mente de su víctima o causarle confusión, lo que le pasó a Alice en esta historia. Por esta razón, se aconseja a las personas evitar a toda costa comunicarse con los doppelgangers. Ahora bien, si todo esto es cierto, cabe preguntarse por qué a Lucas no le pasó nada. No sé, podrían ser las oraciones de Alice. ¿Qué opinan ustedes? La siguiente historia se titula La herencia de la tía abuela, y aunque no es tan aterradora como las anteriores, sí da mucho material para teorizar. Cuando la tía abuela del padre de la protagonista, que es anónima, pero llamaremos María, falleció, ella apenas tenía 11 años. Junto a su familia, heredó más de un siglo de recuerdos, objetos antiguos, colchas, juguetes, adornos y entre ellos retratos y fotografías de familiares que María no estaba al cabo de conocer. Y sin saberlo, un fantasma. Entre todos esos objetos colgados en el pasillo, había un retrato, el de ella, una mujer de rostro severo y elegante, que con el tiempo se presentó ante la niña. Este fantasma fue amable y le pidió que la llamara tía. También le pidió a María que encontrara un retrato suyo de cuando era joven, que tenía escrito tía Janet en la parte de atrás, y que por favor lo exhibiera en algún lugar visible. María, pese a su corta edad, era un poco excéntrica y le contó a su padre lo que le sucedió. Él, acostumbrado a sus excentricidades, no le discutió. Prefirió seguirle la corriente y juntos buscaron entre cajas antiguas, pero no hallaron dicho retrato. Decepcionada, María eligió otra foto de la tía Janet y la colgó justo fuera de la puerta de su habitación. Años después, María creció y se convirtió en una hermosa mujer adulta. Y como suele pasar, olvidó a su tía, al menos hasta que volvía a visitar la casa de sus padres. En una Navidad cualquiera, María subió al ático buscando algunos retratos, y entonces volvió a escucharla. No una voz externa, sino una voz dentro de su mente, una voz firme y autoritaria. Saca los retratos del ático y llévatelos a casa. Todos los que puedas cargar. Hazlo hoy. Hazlo ahora, María. La joven no tenía espacio en su apartamento, pero algo la atraía hacia esos retratos, que sí, eran de familiares, pero familiares que no conocían. María estaba intrigada en conocer la historia que había detrás de ellos. Además, era como una fuerza suave, pero insistente, que la atraía. Entonces decidió hacerle caso a la voz. De este modo, María se llevó todo lo que pudo. Pasaron días, quizás semanas, revisando cajas y cajas para hallar todas las fotos, los álbumes y documentos que pudo. Y justo al fondo de una de las cajas
Allí estaba, el retrato. No necesitó leer la parte de atrás para saberlo. Era ella. Se trataba de la foto que cuando niña la tía Janet le pidió que buscara. La foto de la tía Janet cuando era joven. Y entonces el miedo, no por el rostro de la tía, ni por la intensidad de su mirada en aquella foto, sino por la certeza, porque ese retrato había estado allí, esperando a María por 20 años. Meses después, un tornado arrasó la casa de sus padres. Voló justamente el techo del ático. No fue una destrucción total, pero sí casi. Y si las fotos hubieran quedado allí, habrían sido solo papeles mojados, flotando entre escombros. La tía Janet, cuando María era niña, le pidió que buscara el retrato. No lo encontró para entonces, pero sí lo encontró después, justo cuando más importaba. Y en la parte trasera, con una caligrafía antigua y legible, se podía leer: Tía Janet. Esta historia toca una fibra sensible y me recuerda a lo que hablamos al principio del video. ¿Recuerdas lo que decía el escritor Michael Mendiza? Eso de que si los niños ven una forma o algo que el adulto no ve, aprenden rápidamente a ignorarlo u ocultarlo, porque no es normal en el entorno de sus padres. En el caso de María, sus padres le siguió la corriente y le ayudó a buscar la fotografía, lo que podría explicar que, años después, volviera a escuchar la voz de su tía. Podríamos decir que su capacidad de ver lo paranormal no se cerró. La siguiente historia se llama La criatura más aterradora que vi en mi vida. Estaba en quinto de primaria cuando su papá le regaló su viejo iPad para que lo usara como alarma. Él nos cuenta que tener ese iPad lo hacía sentir grande. Ya sabes, sentía que tenía el control y podía ver lo que quisiera. Pero esa noche algo fue distinto. No tenía sueño. Nada en especial lo inquietaba. Simplemente se distrajo. Para Sebastián, el tiempo pasó muy rápido. La pantalla de su iPad marcaba las 2:30 de la madrugada. Pero no le importó. Era divertido ver videos en YouTube en silencio mientras todos en casa dormían. Entonces algo inusual pasó. Primero fue un crujido. La puerta, que estaba entreabierta, se abrió por completo. Luego, el sonido seco del interruptor. La luz del pasillo se encendió, pero él no reaccionó de inmediato. Siguió mirando el iPad. Primero pensó que el viento había abierto la puerta. Cuando creyó que la luz se encendió, pensó que su hermano, papá o mamá se habían levantado a ir al baño. Pasaron algunos minutos. Luego de notar que la luz seguía encendida, levantó la vista. Y ahí estaba, la criatura más aterradora que había visto en su vida. Alto, hasta
bastante delgado, como un esqueleto cubierto por piel rosa pálido, los huesos marcados, los dientes afilados y los ojos rojos, intensos y vacíos. No parecía avanzar, solo estaba ahí, alzándose en la puerta, mirándolo fijamente. Sebastián se quedó congelado. No gritó. Estaba tan aterrado que por unos segundos sintió que no podía moverse. Cuando por fin sus músculos estaban empezando a reaccionar, supo que no podía salir de la habitación, porque esa cosa estaba en la puerta. Así que lo que se le ocurrió fue cubrirse con las mantas y cerrar fuertemente los ojos. Una hora. Eso cree Sebastián que pasó debajo de las cobijas, temblando, tratando de entender lo que acababa de ver, convenciéndose de que fue un sueño, una simple alucinación. Pero no era un sueño. Su iPad llevó un registro de todos los videos que vio a esa hora. Al rato, junto a Valor, bajó lentamente a la manta y miró. La cosa espeluznante ya no estaba. La puerta seguía abierta y lo más extraño, la luz del pasillo se había apagado sola. Nadie más se levantó esa noche. Nadie habló de luces encendidas y él nunca supo cómo explicarlo. Fuerte, ¿no te parece? Bueno, aunque Sebastián no supo explicarlo, a nosotros su descripción nos recuerda a un skinwalker. Esas criaturas de folclore navajo que cambian de forma y adoptan rostros, cuerpos y figuras para engañar y causar daño. Investigando para esta historia, encontramos que en su idioma original, la lengua navaja, skinwalker significa literalmente, por medio de él, se mueve a cuatro patas. Además que existen otros pueblos indígenas, como los apaches y los hopis, que también tienen sus propias leyendas relacionadas con el skinwalker. Algunas tradiciones creen que los skinwalkers son hijos de un curandero que abusa de la magia indígena para hacer el mal. Así, el curandero recibe poderes místicos del mal que varían según la tradición, pero el poder que todas mencionan es la capacidad de transformarse o de poseer a un animal o a una persona. Estas tradiciones creen que un hombre, una mujer o incluso un niño pueden convertirse en skinwalkers si se materializan algún tabú profundamente arraigado. En la tradición indígena americana, los skinwalkers se describen como animales en su mayoría, que incluso en su forma humana son casi imposibles de matar, excepto con una bala o un cuchillo sumergido en ceniza blanca. Claro que se sabe poco más sobre este supuesto ser, ya que los navajos se muestran reacios a hablar de ellos con forasteros e incluso a menudo entre ellos. La creencia tradicional predice que hablar de estos seres malignos no solo trae mala suerte, sino que aumenta la probabilidad de su aparición.
Pero esto es otra historia. Y dejamos para el final una historia que resulta muy inquietante sobre una entidad que regaña. Diego tenía 8 años y compartía la habitación con su hermana mayor, Jenny. Dormían en litera y, como todo niño curioso, a veces Diego rompía las reglas. Aquella noche se levantó de su cama y en silencio buscó su viejo Game Boy y volvió a meterse bajo las cobijas, ya sabe, para jugar un rato. Todo estaba en silencio hasta que escuchó una voz. ¿Sabes que se supone que no juegues con tu juego en la noche, no? Diego pensó que era su madre. Tiró la consola al otro lado del cuarto y se quedó quieto, fingiendo dormir. Pero entonces volvió a oírla. Sé que estás despierto. Y se silenció en ese momento, justo cuando Diego abrió los ojos. Lo que vio lo dejó congelado. Una figura alta, completamente negra, con grandes ojos abiertos y agujeros en una mejilla. Todos sus dientes eran visibles en una sonrisa tensa, inhumana. No hizo ruido, no se movía, solo miraba a Diego fijamente. Diego quiso gritar, pero no pudo emitir ningún sonido, hasta que de pronto sus padres entraron en la habitación. ¿Qué se cayó?, preguntó la madre, mirando confundida la expresión aterrada de Diego. La figura ya no estaba, y él, aún temblando, apenas pudo decir: «Mamá, creo que hay un monstruo». Ella suspiró. «No existe tal cosa, Diego. Duérmete». Aquella noche, el niño se metió en la litera de su hermana, por si la criatura decidía volver. La noche siguiente, un nuevo sonido lo despertó. Esta vez provenía del armario. Diego despertó a Jenny, su hermana mayor, y ella, medio dormida, también lo oyó. «Vamos a ver», murmuró, frotándose los ojos. Ambos bajaron de la litera, pequeños, tomados de la mano, inocentes, como si no tuvieran conciencia de lo que estaban a punto de enfrentar. Al acercarse, la puerta del armario empezó a temblar violentamente. Saltaron hacia atrás, aterrados. Volvieron corriendo a la cama y entre lágrimas comenzaron a recitar las pocas oraciones católicas que conocían, haciendo cruces rápidas en el aire. Y al abrir los ojos, la criatura estaba allí otra vez. Era la misma figura, los mismos ojos, la sonrisa descompuesta, pero esta vez los dos podían verla. Durante varias noches la entidad regresó y cada vez se acercaba más, hasta que una noche se detuvo justo al frente de la litera. Ya no era una visión pasajera, ya no era un mal sueño, estaba allí. Ambos gritaron y sus padres corrieron a la habitación. «¿Qué pasó?», preguntaron. «¿Hay alguien aquí?», respondieron los dos niños al unísono, y fue entonces cuando sus padres observaron arañazos en sus piernas, marcas delgadas, como si algo los hubiera tocado.
Estos se miraron en silencio. Eran las 3 de la mañana, pero no dijeron más. Subieron a los niños al auto y se dirigieron directo a la iglesia. Allí tomaron agua bendita y esa noche cada rincón de la casa fue bendecido. Después de eso, no volvieron a ver a la criatura, pero el silencio no duró tanto. Cuando la hermana menor, Sofía, cumplió apenas 4 años, empezó a comportarse de forma extraña. Susurros, miradas fijas a la pared, risas solitarias. Y entonces fue cuando decidieron irse para siempre de esa casa. Ahora bien, ¿qué clase de entidad habla, regaña, se le presenta solo a niños y deja marcas en la piel? ¿Podría tratarse de una entidad demoníaca o de un fantasma con un diabólico instinto maternal? ¿Qué opinas tú? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal para más historias escalofriantes. También, cuéntanos qué tema te gustaría que abordáramos en el siguiente video. ¿Doppelgangers, ouijas o entidades demoníacas?